Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, aunque parece lejano a nuestras vidas, es un asunto que nos involucra a todos, por lo que es importante que lo conozcas. Se trata del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Por qué es importante esta capacitación? En el curso de la historia, las instituciones financieras y no financieras han participado ya sea de manera voluntaria o involuntaria en actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los bancos han sido uno de los vehículos principales de las operaciones de lavado de dinero, dado la variedad de sus servicios e instrumentos que proporcionan. Sin embargo, los criminales pueden utilizar también los servicios de transmisores de dinero y agentes relacionados para ocultar o disfrazar el origen de los fondos derivados de una actividad ilegal. Para poder protegerse a sí mismos y para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales contra estos delitos, es importante que los transmisores de dinero y sus agentes sepan cómo operan las redes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y lo más importante, ¿cómo podemos prevenirlos? Esta capacitación proporciona información básica sobre el tema y otorga algunas señales de alerta que pueden ayudarnos a protegernos contra los criminales. Yo soy Centinela, el sistema de información de DATransfer. Soy el encargado de revisar que toda operación esté libre de actividades ilícitas como lavado de dinero y fraude, por lo que es de vital importancia que me ayudes capturando toda la información solicitada y poniendo atención a esta capacitación. Pero, ¿qué es el lavado de dinero? El delito de lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o dinero obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista lavado de dinero es necesaria la previa comisión de un delito, secuestro, narcotráfico, extorsión, etc., a través del cual se obtiene dinero ilegal que quiere ser introducido en los mercados financieros u otros sectores económicos. Es una industria mundial que maneja aproximadamente $1 trillón al año. También se puede realizar a través de redes complejas de remesas y de empresas fantasmas y por medio del uso de métodos antiguos como el contrabando de dinero en efectivo. Existen 3 fases en el proceso de lavado de dinero. Colocación. Consiste en el ingreso del dinero ilícito en efectivo en las instituciones financieras. Esto se lleva a cabo de manera cautelosa para no levantar sospechas. Introducir en una cuenta una cifra millonaria pondrá en alerta a las autoridades, ya que no se podrá justificar de ninguna manera su origen. Es por ello que la utilización de terceras personas se hace fundamental en esta primera fase. Generalmente la opción más utilizada es la de dividir el dinero en varias sumas y depositarlas de diversas formas o utilizar a terceras personas. Estratificación. Una vez que los fondos ya están inmersos en el sistema financiero, el paso siguiente es ocultar su origen, realizando varias transferencias y operaciones para perder la pista del dinero. Integración. El dinero sucio ya se encuentra transformado en diferentes formas, nombres, ubicado en muchos lugares distintos y oculto para quienes pudieran descubrir su origen. Ahora hay que regresarlo a la economía formal e invertirlo, haciéndolo parecer legal. Por ejemplo, a través de la compra de joyas, departamentos de lujo, autos, etc. ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? El financiamiento al terrorismo se define como las operaciones tendientes a patrocinar actividades terroristas y que tienen por objetivo infundir terror en la sociedad. El origen del dinero puede ser lícito o ilícito. Pueden o no estar vinculados con el lavado de dinero. La motivación detrás del financiamiento del terrorismo es ideológica y no la búsqueda de beneficios económicos. La diferencia entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo está en que quienes lavan dinero envían los fondos ilícitos por canales legales para ocultar sus orígenes criminales, mientras que los que financian terrorismo usan fondos que pueden ser lícitos y o ilícitos en origen para disfrazar su propósito final.
Código Penal Federal. Contamos con una legislación específica que está integrada en nuestro Código Penal Federal, así como en los artículos 139 quater y 400 bis, la cual define que tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo son considerados delitos y están previstos en el Código Penal Federal. Su sanción puede ser hasta de cárcel. Se considera que cometen este delito quienes apoyen a los que realicen lavado de dinero o terroristas en sus actividades delictivas. La autoridad encargada de investigar estos delitos es la Procuraduría General de la República, PGR, pues es un delito de carácter federal. A lo largo de los años, el Congreso ha sancionado muchas leyes para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para el sector de transmisores de dinero, las más significativas de estas leyes son el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y las disposiciones que de ella emanan. ¿Quiénes son los transmisores de dinero y agentes relacionados? Los transmisores de dinero son las entidades que reciben de forma directa en el territorio nacional derechos o recursos para que, de acuerdo con las instrucciones de los remitentes en el extranjero o de los usuarios remitentes, los transfieran al extranjero o dentro del territorio nacional para que sean entregados al usuario beneficiario. En este caso, DATransfer es el transmisor de dinero. La entrega o envío de derechos o recursos podrá ser efectuada a través de los agentes relacionados, en caso de contar con estos. El agente relacionado es una persona moral, empresa, que cuenta con un contrato con un transmisor de dinero para participar en la originación o pago de remesas o transmisión de fondos. Y como tal, tiene ciertas obligaciones. ¿Por qué es importante la participación de los transmisores de dinero y agentes relacionados en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Las formas para lavar dinero pueden variar mucho. Inicialmente, las acciones del gobierno federal se enfocaron principalmente en la identificación y documentación de grandes transacciones de dinero en efectivo. Posteriormente, los esfuerzos se enfocaron en la utilización de transferencias de dinero, tanto a través de sistemas de bancos como de no bancos, y otros medios para mover fondos. Hoy, a medida que los lavadores de dinero se vuelven más sofisticados, todas las transacciones financieras y no financieras deben pasar por mayores controles y análisis. Por lo que debemos recordar que el agente relacionado es el primer frente para originar, pagar una remesa, y por tanto es quien debe recoger la información y, en su caso, documentación, lo más correctamente posible. De la información que suministren los usuarios y sea capturada por los empleados del agente relacionado, depende en gran medida el éxito de las investigaciones que lleve a cabo el transmisor de dinero. Obligaciones del agente relacionado. Contar con establecimientos físicos destinados a la realización de las operaciones. Exhibir en cada sucursal copia del registro del transmisor de dinero. Incluir en toda clase de publicidad y propaganda la fecha y el número de registro del transmisor de dinero. Implementar y cumplir con las políticas de identificación desarrolladas por DATransfer. Integrar el expediente de identificación de los usuarios. Para cumplir con esta obligación y lograr integrar el expediente, para que éste, a su vez, cuente con toda la información que se requiere de los usuarios para la integración del expediente respectivo. Mantener los expedientes de identificación de los usuarios a disposición del transmisor de dinero. El cumplimiento de esta obligación se llevará a cabo a través de DATransfer, quien mantendrá los expedientes en su sistema. Implementar y cumplir con las políticas de conocimiento desarrolladas por DATransfer. Diseñar e impartir un programa anual de capacitación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Dejar constancia de que las personas que vayan a laborar en áreas de atención al público o administración de recursos cuenten con conocimientos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Poner a disposición de Data Transfer los registros, datos y documentación referentes a las operaciones relevantes y posibles inusuales e internas preocupantes y a los reportes de 24 horas. Identificación y conocimiento del usuario. La estricta identificación y conocimiento del usuario puede ser el arma más efectiva de un transmisor de dinero y sus agentes relacionados contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El hecho de requerir la identificación apropiada, verificar la información en ciertos casos y estar alerta a transacciones inusuales o sospechosas puede ayudar a estas entidades a impedir y detectar operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Una política de identificación y verificación del cliente adaptada a las operaciones de una empresa en particular ayuda a detectar una transacción sospechosa en forma oportuna. Promueve el cumplimiento de todas las leyes aplicables. Promueve prácticas comerciales sanas y seguras. Minimiza el riesgo de que los transmisores de dinero y sus agentes sean utilizados para actividades ilegales. Reduce el riesgo de que el gobierno incaute y confisque fondos asociados con transacciones de clientes, como por ejemplo transferencias de dinero pendientes de cobro. Protege la reputación del transmisor de dinero y sus agentes relacionados. Existen dos tipos de usuario. Usuario remitente, que es cualquier persona física o moral que contrata los servicios de un transmisor de dinero en territorio nacional, con el propósito de entregarle derechos o recursos para que sean entregados a su beneficiario. Usuario beneficiario, cualquier persona física o moral que recibe en territorio nacional derechos o recursos, en virtud de haber sido designada para recibirlos por un usuario remitente, servicio nacional, o por un remitente en el extranjero, servicio internacional. A estos dos tipos de usuarios es necesario identificarlos correctamente antes de originar o al pagar una remesa, por lo que se debe solicitar identificación oficial con fotografía al usuario, remitente o beneficiario para todas las transacciones realizadas en la tienda. Se debe verificar que el documento presentado sea original y válido, que contenga fotografía, firma y domicilio del usuario y que concuerde con la persona que lo presenta. Si el usuario es persona física, se necesita recabar e ingresar lo siguiente en la pantalla: apellido paterno, apellido materno y nombres sin abreviaturas, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, ocupación, profesión o actividad del usuario, domicilio particular, incluyendo nombre de la calle, avenida o vía, número exterior, colonia, ciudad o población, estado, provincia y código postal y país. Número de identificación oficial. Un documento original oficial emitido por autoridad competente y vigente a la fecha de su presentación. Es la política de Data Transfer que solamente procesará remesas para personas físicas y no aceptará operaciones de las personas morales. El sistema pudiera llegar a pedir otros campos de información, los cuales aparecerán como obligatorios en las pantallas del sistema. Las personas que necesiten originar o cobrar una remesa deberán identificarse con los siguientes tipos de identificación aceptados: credencial para votar, INE, pasaporte mexicano y cartilla militar. Para personas físicas de nacionalidad extranjera, solamente se acepta el pasaporte extranjero vigente emitido por cualquier autoridad competente. Cuando ingresan la información del usuario en el sistema, no olvides lo siguiente: se pide la identificación oficial y se usan los datos de esa identificación para recabar la información que pide la pantalla de Elaborar envío. Es importante capturar la información tal y como aparece en la identificación, sin usar abreviaturas, salvo que la propia identificación las contenga. Solo se acepta como identificación oficial la credencial del INE, cartilla militar, pasaporte mexicano o pasaporte extranjero. Para el INE, solo se debe capturar la clave de elector, no el CURP o la OCR. Recuerda que el nuevo diseño de la credencial del INE ya tiene fecha de expiración y se debe capturar ese dato en el sistema si está disponible.
Para cada transacción, se debe preguntar al usuario su ocupación e ingresarla al sistema. No deben capturar empleado o empleada en el campo, porque esto no es suficiente. No olviden ingresar país de nacimiento y nacionalidad del usuario. Comportamiento inusual del usuario. Deberán reportarlo al departamento de cumplimiento lo antes posible. Pero, ¿a qué nos referimos con un comportamiento inusual? Algunos ejemplos son: un cliente o grupo de clientes que trata de ocultar el tamaño de una transacción grande en efectivo, partiéndola en múltiples transacciones más pequeñas. Por ejemplo, realizando las transacciones más pequeñas en distintos horarios del mismo día, con diferentes cajeros el mismo día o en diferentes días, en distintas sucursales en el mismo o en diferentes días, por debajo de los umbrales o límites establecidos. Un usuario que es reacio a proporcionar información necesaria para originar o pagar su remesa. Un usuario que se niega, utilizando malos modales, a seguir adelante con una transacción luego de que le ha sido informado que se debe presentar mayor información. Un usuario que parte una transacción grande en transacciones más pequeñas, luego de que ha sido informado que por reglas de límites no es posible continuar la operación y no existe una justificación razonable para hacer la operación. Un mismo usuario realiza múltiples transferencias por montos considerables a diversas ciudades o países, dirigidas a diferentes beneficiarios. Cuando los usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal del transmisor de dinero con el propósito de lograr su cooperación para realizar operaciones inusuales. Actividad inusual de envíos. Es muy importante reconocer la actividad inusual de envíos y es clave reportar esa actividad o consultar con el departamento de cumplimiento. Aquí te muestro algunos otros ejemplos. Cobro de giros o transferencias provenientes de diferentes lugares o remitentes por un mismo beneficiario. Diferentes beneficiarios proporcionan los mismos datos de identificación, domicilio, teléfono, etc. Cambios significativos en el número de operaciones o monto de las mismas en relación a la actividad real. Operaciones frecuentes por montos bajos que sumados resultan significativos. Recuerda que al capturar y pagar la operación, verifiquen la identidad del usuario remitente o el usuario beneficiario, que el nombre y los datos concuerden con los de la persona que origina la remesa o del que recibe la remesa. También es muy importante que si observan o detectan alguna actividad sospechosa cuando están con el usuario, lo reporten inmediatamente al departamento de cumplimiento de DA Transfer. No teman reportar cualquier operación sospechosa al oficial de cumplimiento. Nombre: oficial.cumplimiento@datransfer.com. Reportes de operaciones. Operación relevante. Es la operación que se realice por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $5,000. Operación interna preocupante. Se refiere a la operación, actividad o conducta que realice un directivo, funcionario, empleado o apoderado de la institución financiera que pudiera contravenir o vulnerar la ley. Operación inusual. Es la operación, actividad o conducta de un usuario que no concuerde con el comportamiento transaccional de éste y no exista justificación razonable. Reporte de 24 horas. En caso de contar con información basada en indicios o hechos concretos de que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación al terrorismo, el transmisor de dinero deberá remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de las 24 horas, un reporte de operación inusual. ¿Por qué es importante saber cuáles operaciones se tienen que reportar? Son responsables de recabar toda la información necesaria en el sistema para identificar y conocer a los usuarios,
remitentes y beneficiarios, ya que la información que tú capturas se proporcionará al transmisor de dinero, incluyendo registros, datos y documentación que le permita a DATransfer cumplir con el envío oportuno de dichos reportes conforme a las regulaciones mexicanas. Reserva y confidencialidad. En este punto es vital que mantengas una absoluta confidencialidad sobre la información relativa a los datos de los usuarios y los reportes de operaciones, así como no alertar o dar aviso a los usuarios respecto a su inclusión en los reportes remitidos a las autoridades. ¿Qué es el fraude? Otro tema que tocaremos se refiere al fraude, por lo que comenzaremos por describir a qué nos referimos con fraude. Fraude es el robo potencial o real de dinero o bienes a un usuario a través de engaño, estafa o manipulación. Al prevenir que se realicen operaciones fraudulentas, protegemos a usuarios, consumidores, agentes y DATransfer. Algunos ejemplos de los fraudes más comunes son: empleo. Alguien envía un cheque y el monto es por más de lo que debería recibir. Le piden que envíe el excedente. El cheque resulta ser falso y pierde todo su dinero. Personas de la tercera edad establecen una relación muy estrecha y ofrecen manejar el dinero o bienes de las personas mayores. Luego los manipulan para manejar los mismos. Y entre otras cosas, les piden que envíen dinero, el cual acaban perdiendo. Compras por internet. Encuentra un producto a un precio muy bueno, pero al enviar el dinero no recibe el producto y pierde su dinero. Donaciones a caridad. Luego de un desastre natural, las donaciones a organizaciones de caridad aumentan, por lo que se le contacta para enviar dinero, que termina perdiendo. Mystery shopping. Le ofrecen trabajo para realizar comprar y medir nivel de servicio, por lo que le envían un cheque por un monto mayor al pactado. Le piden que envíe el excedente. En realidad, el cheque es falso y pierde su dinero. Romance. Se involucra emocionalmente con alguien a través de las redes sociales. Le piden dinero para viajar y conocerse. Recibe excusas y le solicitan más dinero. No vuelve a tener noticias de la persona y pierde el dinero. Préstamos e inversiones. Recibe un email en el que se le ofrece un préstamo u oportunidad de inversión. Le piden dinero para cubrir gastos, impuestos, servicios o pagos por adelantado, pero el préstamo o la inversión es falsa y pierden el dinero. Lotería y sorteos. Recibe una notificación que ha ganado la lotería, un premio o que le dejaron una herencia. Le piden envíe dinero para pagar los impuestos, gastos. No recibe el premio, herencia y pierde su dinero. Personas en necesidad. Alguien le llama para reportar una situación de emergencia. Le piden que envíe dinero para pagar una fianza, multa o atención médica. Puede no ser su familiar o no existir la situación de emergencia, por lo que pierde su dinero. Otro fraude con el que nos podemos enfrentar es el engaño del familiar en crisis. De acuerdo a una encuesta, los hogares son más vulnerables cuando las familias viajan, ya que cuando los familiares viajan, los estafadores tienen el pretexto perfecto para alegar la necesidad de fondos de emergencia. Un tercio de los usuarios entre 18 y 49 años de edad publican su ubicación en redes sociales. Los estafadores utilizan el teléfono o email para cometer las estafas. Sin embargo, solo un 12% de las personas encuestadas mostró preocupación de ser estafadas. Es por ello que DATransfer aconseja guiarse por las 3 R's. Reconozca las señales de alerta. Reaccione ante un posible fraude, informando al usuario de los posibles riesgos o rechace la operación. Reporte el posible fraude a su supervisor y al equipo de cumplimiento. Siempre esté alerta. Pregunte a manera de entrevista casual sobre la operación, relación con el remitente, propósito de la operación. Puede rechazar efectuar una operación que le parezca inusual, indicando fallas del sistema. Reporte de inmediato estas operaciones a su supervisor y al equipo de cumplimiento de DATransfer. Nunca le diga al usuario que su operación es inusual o divulgue información sobre una operación sin antes verificar la identidad del usuario. No procese operaciones de prueba o acepte por buenas respuestas genéricas a preguntas que haga sobre la operación,
relación con el remitente, propósito de la operación. Señales de alerta. Algunas señales de alerta ocurren cuando el usuario recibe operaciones de desconocidos, no hay relación familiar aparente. El usuario recibe múltiples operaciones de distintas personas, el mismo día o en días subsecuentes. Y no olvides que debe existir una buena comunicación entre el agente relacionado data transfer para detectar e informar de cualquier operación sospechosa y así prevenir el lavado de dinero. La identificación, observación y conocimiento del usuario son primordiales en la operación. Siempre deben recabar y capturar los datos correctos del usuario en el sistema. Toda información será siempre confidencial. Tu identidad está segura, por lo que no temas reportar a tu oficial de cumplimiento cualquier instancia de actividad sospechosa. Recuerde siempre que debe sumarse a la lucha contra la delincuencia organizada en México. Estar atento a las operaciones que realiza con los usuarios beneficiarios o usuarios remitentes. Oficial de cumplimiento está tan cerca como su correo electrónico. Escríbale a oficial.cumplimiento@datransfer.com para reportar cualquier actividad inusual o sospechosa. Preguntas frecuentes. ¿Es seguro enviar o recibir dinero? Sí, cuando conoce a quien envía o de quien recibe el dinero. ¿Existen riesgos al enviar o recibir dinero? Sí, cuando no conoce a quien envía o de quien recibe dinero. ¿Quién se encuentra en riesgo de fraude? Todos estamos en riesgo. Los estafadores atacan a todos. ¿Qué hago si sospecho de un posible fraude? Repórtelo a su supervisor y al equipo de cumplimiento de data transfer. Muchas gracias por tu atención. Contamos con tu colaboración. Di no al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.